Hola, buenas tardes. Os damos la bienvenida desde ISFAP a este nuevo webinar que será el segundo. Nos alegramos mucho de que haya tenido tanta convocatoria, es decir, esto es bastante importante para nosotros. Y bueno, el objeto es poderos ayudar. Me llamo Enrique de la Torre, me voy a presentar en primer lugar. Soy el director académico de ISFAP, soy psicólogo, psicoterapeuta. Llevo en la profesión haciendo intervención psicológica cerca de 40 años y bueno, nuestro objeto de hacer la webinar es dar unas pequeñas pinceladas de lo que los alumnos pueden encontrarse en nuestros cursos y en nuestros másteres, pero fundamentalmente el objeto para poder ayudar a aquellas personas que puedan empezar o lleven poco tiempo o quieran profundizar en la materia de determinadas afecciones o determinados trastornos o de diversas formas de intervención terapéutica. Es lo que nos empeñamos y este es el objeto de la webinar, con lo cual esperamos que os puedan ayudar, en este caso la de hoy, que estará dedicada a los trastornos de la alimentación, en la adolescencia fundamentalmente, lo que nos vamos a dirigir, para poder ayudaros en esta profesión tan especial y tan complicada como la que tenemos. Y desde luego, sin lugar a dudas, con un buen armazón teórico nos va a ayudar a acercarnos al entendimiento de lo que en este caso es la anorexia y la bulimia. Vamos a abordar en esta ocasión, como procedimiento, antes de comentar, quería decirlo, se me olvidaba que aquellos que tengan que hacer preguntas las pueden ir formulando, pero las abordaré al final, sobre todo porque pienso que vamos a estar con esta webinar unos 50 minutos y luego las preguntas, algo parecido a este orden. Entonces, prefiero contestarlas al final por tener un orden determinado, las pueden ir formulando cuando puedan ustedes, ¿no?, hacerlas. Bueno, ahora sí empiezo. En esta ocasión vamos a abordar como los trastornos de la alimentación en la adolescencia, pero sí vamos a dejar a un lado la obesidad para abordarla en otro momento. Les quiero adelantar algunos de los elementos que vamos a tratar con el fin de que puedan hacerse cargo de ellos o que puedan tomarlos en cuenta si así lo quieren, ¿no? Una primera advertencia será indicarles que la anorexia y la bulimia son trastornos dispuestos en un continuo, de tal forma que pueden pasar de uno a otro con relativa asiduidad. Esto que quiere decir que la anorexia puede disponer de una manera de hacer, igual que la bulimia, por ejemplo, el vómito, ¿no? O la bulimia, por su parte, hacer de una manera similar a la anorexia, como puede ser, por ejemplo, mediante el ayuno. El resultado es que nos podemos encontrar sujetos con síntomas preponderantes de anorexia y con accesos bulímicos. Lo podemos entender fácilmente si nos disponemos a ubicar estos trastornos como síntomas alojados en una estructura clínica dada. Después de la introducción, de esta introducción breve que estamos haciendo, lo haremos con referencias históricas y datos epidemiológicos, tanto de la anorexia como de la bulimia, y desde ahí nos atreveremos a tomar contacto con los elementos que sustentan estos trastornos, al menos nombrar algunos, ¿no? Así trataremos inicialmente la anorexia, diferenciándola entre los trastornos de la alimentación en la infancia y en la adolescencia. Pasaremos por la tríada de la necesidad, demanda y deseo, el narcisismo, el mecanismo de defensa, uno concretamente, por lo menos nombrarlo y decir algo de ello, que es la desmentida o la renegación, y pasaremos también, como no, a abordar todo lo que tiene que ver con la bulimia, y les invitaré a visitarla, relacionándola con la falta, con la madre, y los actos y las crisis bulímicas. Finalmente, quiero hacer una breve reseña, una breve aclaración, corta pero precisa, sobre el gran otro social y materno. Algunas veces me voy a referir al gran otro para poder diferenciarlo del otro pequeño, digamos, que es un otro cualquiera, un otro semejante. El gran otro
puede ser ocupado por un otro semejante, pero hace referencia a otra cuestión bien diferente, que creo que la van a captar a través de lo que vayamos diciendo, ¿no? Ahora entonces les propongo empezar este recorrido con las referencias históricas sobre la anorexia en primer lugar y la bulimia posteriormente. Aclararemos en primer término que el término nervioso aumenta no es gratuito, es un término precioso para poder indicar que no estamos frente a un trastorno alimenticio con una definida base orgánica, es decir, es de carácter psíquico. Esto es importante, ¿no? No se trata de un fenómeno que se dé exclusivamente en la mujer, en cambio sí es predominante en el sexo femenino, especialmente en un momento de cambios radicales para el sujeto, que son la pubertad, como ustedes ya conocen, y la adolescencia, ¿no? El miedo a la pérdida de control refiere el temor a lo contrario, el descontrol, a no poder controlar tanto el cuerpo ni el alma. La joven con anorexia necesita tener el control frente a la necesidad orgánica de alimentarse. Entonces, elige y se esfuerza por disminuir el consumo de alimentos, incluso sintiendo hambre. En la Edad Media, las mujeres que ayunaban eran altamente consideradas y además reconocidas. Hay un ejemplo que en el siglo X que hicieron santa en un momento determinado que se llamaba Wilger Fortis, que para evitar un matrimonio no deseado, entonces tomó la decisión de dejar de consumir alimentos y esto hizo que alcanzase la muerte. En la modernidad ya eran habituales los rituales religiosos donde las mujeres no comían como método de purificación del espíritu. Richard Morton, ya en el siglo XVII, sin utilizar expresamente la palabra anorexia nerviosa, describió un caso de una paciente, de una mujer que tenía 18 años con una sintomología que podemos decir que era similar a la anorexia y que falleció justamente porque se negó a tomar tratamiento. Las primeras descripciones clínicas se precipitaron en el siglo XIX. El primero que realizó este despliegue fue en Inglaterra y se llamaba William Gall, que utilizó la expresión apepsia histérica bajo la descripción de pérdida de apetito, amenorrea y adelgazamiento. Propició el camino para que poco tiempo después la SER hiciera entrar a la anorexia en el campo psíquico. La SER indica a este síndrome como anorexia histérica, donde la principal sintomatología hace referencia a dificultades respecto a la percepción de la imagen corporal. También recoge lo insidioso y lo tenaz de este estado, de estas mujeres, de estas pacientes que terminan destruyendo, lo recoge así la SER, que terminan destruyendo la paciencia y la autoridad moral del médico. Esto sigue la actualidad también, ¿no? Pero la diferencia es que ya lo conocemos, ¿no? Charcot también ingresó la anorexia en el campo de lo psíquico y la ingresó mediante el término de la histeria. Propuso como tratamiento el aislamiento de la paciente de sus familiares o de su entorno. Freud referenció la anorexia a finales del siglo XIX, en 1892, mediante un caso de curación por hipnosis, ya saben que empezó con la hipnosis, bajo el nombre de histeria de ocasión. La anorexia se caracterizaba por la repugnancia y el asco a ciertos alimentos. Poco tiempo después, en el manuscrito G, en 1895, Freud realiza una distinción entre anorexia histérica y anorexia de las muchachas púberes. Esta estaba vinculada justamente a la melancolía. Gilles de la Tourette realiza una distinción ya en el principio del siglo XX, ¿no? Realiza una distinción entre la anorexia primaria y la secundaria. El origen de la anorexia primaria era psíquico y el rechazo al alimento efectivamente no era por falta de apetito, sino por la percepción de la imagen corporal, ¿no? Posterior a esta consideración de la anorexia que estaba ubicada en el campo mental, aparecieron investigaciones y trabajos que relacionaban el síndrome con los trastornos endocrinos, ¿no? Esto duró durante una época de 1938 a 1956, 18 años,
pero declinó porque había una falta de eficacia de los tratamientos que era a base de terapia hormonal. No había eficacia y, evidentemente, pues, se declinó en la investigación, de seguir investigando por este lado, ¿no? El testigo lo cogió en los años 60, Brooks, que hizo una distinción de anorexia primaria y secundaria, y decía que los trastornos primarios se deben de considerar como una entidad específica, mientras que los secundarios se relacionaban con otros trastornos psiquiátricos subyacentes, ¿no? Las características predominantes de la anorexia es que presentan muy buen rendimiento a nivel académico, ¿no? Esto ya creo que es conocido de todos ustedes. Son muy autoexigentes, muy perfeccionistas, siempre pendientes de lo que los otros esperan de ellas. Se exigen cumplir con los ideales de sus padres y de darle satisfacción a su entorno, a los demás, ¿no? El síndrome anoréxico tiene un significado específico que está presentado como motivos conscientes, basándose en los lenguajes de la época. Por ejemplo, ahora es la estética, el lenguaje de la actualidad, y que están asignados por lo que denominamos como el gran otro social. Vamos a señalar por último, en este pequeño recorrido, al DSM-5, vamos a decir algunas cuestiones, pero las dejamos no de una forma literal, es decir, que aconsejamos a aquellos que quieran saber literalmente o todas las indicaciones que hace el DSM-5, pues que puedan acudir. Ya saben que Internet está lleno de referencias a los manuales diagnósticos, ¿no? Bueno, las características, los criterios, es que la anorexia es una restricción de la ingesta energética que conduce a un peso corporal evidentemente bajo en relación a la edad, al sexo o al curso del desarrollo, tanto, sobre todo físico, claro. Los sujetos que están en ello tienen un miedo intenso a ganar peso, a engordar, ¿no? Lo que les lleva evidentemente a tener comportamientos que obstaculizan el aumento de peso. Hay una alteración de la percepción sobre el propio peso, hay una falta también de reconocimiento de la gravedad del bajo peso y presentan dos tipos. El DSM-5, que es una de carácter restrictivo, que es cuando no existen sucesos de atracones o conductas compensatorias. Las conductas compensatorias son, por ejemplo, la toma de fármacos laxantes, diuréticos o hacer ejercicio en exceso. La pérdida de peso es debida sobre todo, evidentemente, por lo tanto, por eso es de tipo restrictivo, a la dieta, al ayuno o al ejercicio excesivo, ¿no? El tipo de atracones y purgas es el otro tipo y el criterio se basa en que en los últimos 3 meses el sujeto ha tenido episodios de atracones o de comportamientos compensatorios. Entonces es cuando el DSM-5 dice que es el tipo de anorexia de atracones y purgas. Plantea el DSM-5, por último, revisiones parciales o totales. En cuanto a las referencias históricas de la bulimia, vamos a acompañarnos de Stein, un autor que hace referencia sobre todo a la literatura médica, que las referencias más prolíficas se producen a partir del siglo XIX, ¿no? Aunque ya existían algunas antes, claro, ¿no? Sobre todo son los diccionarios médicos. James, en un diccionario médico del siglo XVIII, discute el término boulimus, donde realiza una descripción con detalle de los síntomas, postula diagnósticos diferenciales, hipótesis etiológicas y también algunos principios terapéuticos. Este mismo autor, James, en un impasse donde establece un cierto diálogo con Galeno, que refiere la etiología de la bulimia, describiendo el enorme apetito, que se caracteriza por un enorme apetito, con una ingesta de alimentos a intervalos muy cortos, lo vincula Galeno a una patología digestiva, pero James añade algo que le parece importante, que es una inmensa preocupación por la comida. Me parece algo importante a señalar. Siguiendo y apoyándonos en Stein, señala este autor las referencias inglesas, que son también, de nuevo, los diccionarios médicos de Cairns y del diccionario de Blanchard, que definen la bulimia como un apetito excesivo, incluso de forma extraordinaria, que relacionan con un trastorno puramente gástrico.
igual que lo hacía, por ejemplo, Galeno, ¿no? En el siglo XIX seguimos con los diccionarios médicos. El diccionario de la ciencia médica define el término bulimia como de buey y hambre, un apetito atroz, y que se observa en algunas ocasiones en la histeria y a lo largo del embarazo, pero claramente en otras circunstancias. En Francia nos encontramos con Plachet, que define la bulimia estableciéndolo como un síntoma aparte y a la vez lo considera como un problema accesorio de otra patología psiquiátrica. Otro acercamiento de en el siglo XIX se refiere a otro diccionario, que es el diccionario de Edimburgo, donde la bulimia se precipitaba como una afección crónica caracterizada por el desvanecimientos y vómitos después de una ingesta cuantiosa de alimentos. Janet publica en 1903 una obra sobre las obsesiones y la psicoastenia, donde aparecen diversos ejemplos de bulimia. Por parte de la causa psicoanalítica hay que destacar a Ferber y a Winnicott, que son autores que realizaron aportaciones desde la teoría del desarrollo emocional temprano, centrando la relación de la madre con su hijo, madre-bebé, como unidad temporal y elemental, sosteniendo las funciones claves del ambiente como el sostenimiento, el manipuleo y la presentación del objeto. Brooks, psicoanalista también, que hemos nombrado antes, fue de las primeras que hizo estudios acerca de los defectos de la autopercepción y autorregulación de las sensaciones de hambre en relación a los trastornos de la alimentación. Ayudó a entender el mundo interno de estas pacientes, convirtiéndose en una de sus precursoras y diseñó un tratamiento específico enfocado en una relación real con ellas, advirtiendo los desafíos que nos proporcionan este tipo de trastorno, ¿no? Las características de la bulimia nerviosa son episodios, ya lo saben, recurrentes de voracidad, seguidos de conductas compensatorias inapropiadas, como el vómito, los fármacos, los diuréticos, el ayuno o el ejercicio excesivo, ¿no? La autoevaluación de estos individuos que tienen esta enfermedad se encuentra muy influida por la silueta y el peso corporal. La anorexia, como la bulimia, en los manuales, hay que decirlo, se precipitan y se interesan por los síntomas a nivel físico, pero hay una ausencia de profundización en las alteraciones psíquicas que se producen en estas pacientes. Lo mismo que anteriormente, vamos a nombrar los criterios del DSM-5 con respecto a la bulimia, también no de una forma literal o muy descriptiva, sino referenciada solamente, y diremos que son atracones en un corto periodo de espacio, tiene una sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos, hay un repertorio de conductas compensatorias, las que hemos dicho anteriormente, ¿no? Y tanto los atracones como las conductas compensatorias se precipitan al menos una vez por semana en un periodo de 3 meses, ¿no? La autoevaluación del sujeto bulímico está determinada por la constitución y el peso corporal, y la gravedad mínima se basa en los comportamientos compensatorios. Con respecto a los datos epidemiológicos, empezaremos diciendo que es frecuente, que ustedes lo habrán escuchado, siempre se escucha eso también por épocas. Ayer mismo me parece que leí de que había un aumento considerable de los trastornos de la alimentación, lo decían así como producto de la pandemia. Bueno, esto es, temporalmente suelen existir noticias de este tipo, tenemos la sensación de que hay un aumento de la incidencia, ¿no? Sin embargo, desde la estadística no se sostiene demasiado esto, ¿no? Por lo menos desde el inicio del principio del siglo, los datos de la Clínica Mayo, de Su y Tarabal no nos dicen tal cosa de que hayan subido estos datos como para preocuparnos y poder establecer que estamos ante una epidemia, por ejemplo, ¿no? Los rangos epidemiológicos, sin embargo, de la población afectada nos dicen que su afectación está entre el 1 y el 4%. Las tasas no alcanzan esta progresión, por lo tanto, ¿no? Para poder decir que estamos ante una epidemia, como decía anteriormente, ¿no? Los trastornos de la alimentación es una afectación que ciertamente puede ser severa, y hay que reconocer y hay que señalar que es una de las causas únicas de mortalidad que se articulan a una causa psiquiátrica, ¿no? Es decir, también el suicidio, ciertamente, ¿no? Quizá por ello
es el motivo de la alarma, ¿no? La alarma social sobre todo, ¿no? Los trastornos, los trabajos de investigación, ¿no?, sobre estos trastornos indican que la incidencia de la anorexia nerviosa que detectada en las mujeres, ¿no?, es en las edades comprendidas entre los 10 y los 39 años, ¿no? Y que es estable. En cambio, en la anorexia, en la bulimia, perdona, la bulimia se puede triplicar, es 3 veces más. Los datos nos indican, al menos aquí en nuestro país, en España, que los que se reciben, los médicos que reciben, no solamente la anorexia se recibe por la vía médica, evidentemente, sino también por la vía psicológica, incluso por la vía de endocrinos o de dietistas también, ¿no? Menos, pero también. Bueno, pues estos otros datos que aparecen, que el 80% de la anorexia y el 60% de la bulimia son los que son derivados de la atención primaria, los que aparecen por esta vía, a los servicios ya especializados, y dentro de estos, el 30% son los que finalmente son llevados a hospitalizarse, ¿no? La incidencia mayor de la anorexia está entre los 10 y los 19 años, y el rango de la bulimia es algo mayor, que es entre los 20 y los 39 años, ¿no? Las mujeres presentan estos trastornos entre 7 y 8 veces mayor que los hombres, aunque conviene señalar que hay autores que señalan que hay un incremento, ¿no?, de la parte masculina, ¿no? La anorexia nerviosa es más precoz al diagnosticarse porque es más visible, ¿no?, sobre todo para los otros, para los familiares, los amigos. Sin embargo, la bulimia nerviosa es menos visible externamente y es bastante externamente, se ve menos y por lo tanto se detecta de forma menor. Pero, como estamos diciendo, se triplica con respecto a la anorexia, ¿no? Finalizamos este recorrido de los datos que nos sirven para ubicarnos frente al problema, ¿no?, señalando que las culturas orientales apenas se precipitan los trastornos de la alimentación. Esto es importante. Lo hacen a partir de la introducción de las dietas occidentales. De ahí que se precipite que estos trastornos sean un artificio propio de las culturas occidentales y del mundo desarrollado, de lo cual se deriva que el proceso tenga unas connotaciones relevantes, ¿no? Como dije al principio, otro de los recorridos pasa por diferenciar la anorexia infantil de la anorexia adolescente, que se precipita a la adolescencia, ¿no? Esta suele ser, la anorexia nerviosa, un trastorno típico que se da en la adolescencia, de los 14 a los 18 años, pero hay pacientes que lo desarrollan antes, es decir, antes de los 10 años. Y el número, en la estadística, nos dice que es el 8%, algo de la población infantil, algo importante, algo que nos dice que es importante este tipo de trastornos en la infancia, ¿no? La tríada de síntomas que se precipitan en la adolescencia, que como decíamos es el adelgazamiento, la anorexia, la menorrea. En la infancia esto no tiene sentido, pero sin embargo los síntomas principales que se precipitan en la infancia es el retraso en el crecimiento y, por supuesto, la severidad del cuadro es lo más preocupante desde el punto de vista pues, médico y psicológico, ¿no? Las prepúberes, las anorexias prepúberes, es decir, las infantiles, suelen tener peor pronóstico que aquellas que emergen en la adolescencia. Las prepúberes, porque se presentan en un contexto depresivo o además en el seno de relaciones de la madre y la hija de carácter patológico. En la anorexia infantil hay una proporción elevada de niños, tanto de niños y de niñas, pero más de niños incluso, algo poco usual en la adolescencia, la anorexia que se da en la adolescencia, ¿no? Otra diferencia importante en la anorexia en niños es que no hay una distorsión de la imagen corporal, ni tampoco el imperativo de sometimiento a una imagen ideal, como es frecuente en la adolescencia, ¿no? En la anorexia infantil se muestra de forma evidente que el conflicto es con el gran otro materno, sin el manto que recubre la moda o con el fin de adelgazar. Para los pacientes, para los niños, el mundo está constituido, gira en torno a las figuras de apego, los padres, alejados aún, por lo tanto, de la internalización de la imagen corporal y de la moda. Nuestro recorrido ahora nos va a llevar a la tríada necesidad, demanda y deseo,
que es esta tríada que se da, que vamos a articularla, tanto para la anorexia, evidentemente, como para la bulimia. No valdremos de estos términos. Esta tríada se articula para todos los sujetos humanos y si la destacamos aquí es en la medida en cómo se conforma esta tríada, de qué manera, porque tiene consecuencias ciertamente psíquicas, que están inmiscuidas tanto en los procesos anoréxicos como en los bulímicos. Estableceremos la diferencia entre estos tres términos que se dan en esa relación tan íntima entre el niño y su madre. En el sujeto humano, a diferencia del mundo animal, la relación con el ambiente está atravesada por el lenguaje, cuyas leyes transforman el campo de las necesidades en su totalidad. Así, ni el comer ni el objeto comida mantienen rastro alguno de su condición natural, siendo modificados por el efecto del lenguaje y por la normativa social que organiza toda la actividad alimentaria, como ustedes saben. Es decir, desde los deseos, las preferencias, los caprichos, los horarios, pasando, por supuesto, por toda esa cosa que está en alza, que es la gastronomía, ¿no? En la anorexia, la madre confunde la demanda del niño. Interpreta que simplemente lo que tiene que hacer es satisfacer la necesidad. Pero aquí se olvida una cosa, que la oralidad, que evidentemente tiene que ver con la alimentación, es la primera fuente de satisfacción del niño. No solo el alimento es para sobrevivir, sino también alcanza el objeto de una satisfacción para el niño que está desligada de la supervivencia, el lenguaje. Y por lo tanto, la demanda introducen un modo de falta, radicalmente diferente de la que se articula en el campo de la necesidad. En la necesidad es una señal de alarma para la supervivencia del organismo. Si algo le falta, el alimento, en este caso, existe un objeto que satisface o que cumple, viene a cumplir totalmente para completar esa necesidad que se da en un momento determinado, obviamente si se tiene el alimento, ¿no? En cambio, la falta que se introduce en el niño por el hecho de que sus necesidades se han de tramitar a través del lenguaje, la demanda, como decíamos, es absolutamente diferente. Es lo que se denomina la carencia en ser. La falta en ser es el producto del efecto del lenguaje sobre el organismo, que queda transformado en un sujeto que ciertamente habla, ¿no?, a costa de haber perdido, esto sí, para siempre, su ser natural o instintivo. No hay objeto alguno que pueda obturar la falta en ser. Esta falta es la que hace precipitar el deseo y que se instaurará este deseo como motor de la vida de todos los sujetos humanos. Así el niño, que está inscrito en el mundo y en esa relación intersubjetiva por ese gran otro, hace uso del lenguaje a través de la demanda. El niño entrará en el campo de la demanda mediante los llantos, los gritos, los reclamos, que la madre interpretará como la realización de una demanda. Algo le pide su hijo, pero ha de ser ella quien lo descodifique. Ese algo en términos de lenguaje. Por ejemplo, que tiene hambre, que tiene frío, que tiene gases, que hay que ponerlo de lado, que hay que ponerlo del otro lado, que tiene sueño, etcétera, ¿no? Y así convierte, que en esta travesía, donde las necesidades se convierten en demandas, al hacerlas pasar por ese otro, ese gran otro, que es la madre. Y ese gran otro lo pasa por el desfiladero del significante. Y no menos importante es que van a depender de la interpretación que ese gran otro haga de ellas. La madre responde en función de su subjetividad, no puede ser de otra manera. Así encontramos madres que tras la señal de que falta algo, ¿no?, se movilizan y se dirigen a la entrega de algún objeto, bien de alimento o de otro tipo de objetos, ¿no? No importa esto, ¿no? No, pero lo que sí es importante es que no pueden ofrecer un objeto que tenga la capacidad de ocupar ese lugar de la falta en ser. Ese objeto no es posible porque no existe. Solo podrán ofertar objetos que serán sustitutos, con la característica ya mentada de no curar la falta, y que, como ya indicamos, será la fuente para la llama del deseo. Si hay falta, hay deseo. Si se desea lo que no se tiene. Para que el niño pueda introducirse en la dialéctica del deseo, es necesario la condición de que al otro también le falte algo. Es preciso, pues, que el deseo de la madre
no se agote en el niño. El amor es la prueba de que ese gran otro está igualmente atravesado por la imposibilidad. En cambio, la madre del niño anorésico, en lugar de lo que no tiene, dice Lacan, la atiborra con la papilla asfixiante de lo que tiene. Es decir, confunde esos cuidados con el don del amor. La madre en este caso solo quiere que el niño coma, define su amor solo vinculado a los cuidados y a los alimentos. Reduce pues la demanda a la necesidad aplastando el deseo, ¿no? ¿Qué ocurre en la anorexia infantil? Ocurre que el niño come nada, come el ayuno. Es la forma que tiene el niño para preservar el deseo. Y de esta forma se mantiene como sujeto deseante. El rechazo, su negativa, es un posicionamiento radical del lado del deseo. Cuando la madre se sitúa en ser fuente de satisfacción solo de las necesidades, como única función, no realizará la alternancia de presencia y ausencia para ubicarse en el lugar de ser una madre suficientemente buena. Definido este lugar, ¿no?, como el que, además de cubrir las necesidades de supervivencia, deja lugar al deseo con falta, dando muestras de su incompletud. Cuando no está esta formulación, entonces el niño intentará preservarse fallidamente, claramente que esto es fallido, como deseante, mediante la operación de negación al satisfacerse de su necesidad vital por medio de la madre. Conviene que el deseo de la madre pueda liberarse de su fijación al niño como único objeto, para que aquel pueda encontrar el acceso a su propio deseo. La anorexia es, pues, el intento de un sujeto de separarse de ese gran otro, la madre, hasta el punto de sacrificar sus necesidades más vitales. Es un intento patológico de separación y a la vez una demostración de fuerza. El niño invierte la relación de dependencia. El sujeto anoréxico mantiene al otro a merced de sus propias determinaciones caprichosas, a favor de su omnipotencia. ¿Cómo influye esta anorexia infantil en la adolescencia? ¿O qué sucede en esta para poder precipitarse la anorexia nerviosa mental? Esta triada, necesidad, demanda y deseo, deja marca en el sujeto. Y la deja para cuando aborde toda esta cuestión que se le abre para su ser en toda su esplendorosidad en la adolescencia. La adolescencia es una superación, no es simplemente un reemplazo de una estructura por otra, y donde además la antigua desaparece. La superación es una transformación, es en algo nuevo, con una característica vital, que es que conserva en sí lo antiguo. Sus elementos persisten, revalorizados, o también, si lo quieren así, resignificados, ¿no?, en una nueva estructura, que es la que se abre ahora para ellos, que es la adolescencia. Existe una relación dialéctica entre la historia, que está armada por las relaciones intersubjetivas que formaron al sujeto cuando era niño, en la primera infancia, y la situación actual que se da en la adolescencia, donde se actualiza y se revela lo histórico, al mismo tiempo, a la vez que se produce una significación. En la adolescencia se pone en movimiento la problemática de madre e hija. Existen al menos 3 modos en que dicha relación se pueda constituir como objeto de los esfuerzos anoréxicos para alcanzar algún tipo de salida. El primero de ellos, que las anorexias que son con antecedentes, evidentemente, de anorexia infantil. El segundo, que la pubertad se puede reactivar el conflicto entre la madre, que ya estaba en infancia, entre la madre y la hija. Hay que recordar que la adolescencia también supone un segundo tiempo, un segundo momento del proceso de separación e individuación. Hay otra circunstancia también que podemos añadir, que viene dado por la maternidad propia, bien en su versión real o la fantaseada, ¿no? El tercer punto es la anorexia que puede emerger como respuesta a otro tipo de problemáticas, aunque finalmente acabe incluyendo los conflictos con la madre. Definitivamente es imposible entender algo sobre la anorexia y la bulimia sin abordar el problema del narcisismo. El narcisismo no es solo un rasgo de personalidad en sí mismo, sino que fundamentalmente es el proceso por el cual un sujeto sale al exterior de sí en busca de objetos donde establece una relación, o si se quiere, una relación para obtener una satisfacción. Hay que advertir que lo contrario del objeto es el sujeto, y más concretamente el propio cuerpo. Narcisista equivale a indicar que una persona se preocupa y se ocupa de lo suyo, estando los otros en una posición de desinterés. La estructura que llevamos narcisista en un ser humano nos conduce a pensar que en su evolución se precipitan factores
que desestabilizan su dirección natural al recorrer etapas. Estas etapas son resueltas siempre de forma no ideal. Esto viene a indicar que todos los sujetos bajo el epígrafe de normalidad toman decisiones o hacen comportamientos, hacen conductas, comportamientos donde prevalecen elecciones narcisistas y que prevalecen sobre las objetales. Es decir, es una expresión del egoísmo, muchas veces realizado para salvaguardar los propios intereses o incluso la propia vida. Para decirlo rápidamente, este narcisismo es benigno, coherente con lo que llamamos autoestima. El narcisismo, por ser una etapa en el desarrollo, deja marcas en nuestra memoria, que son rescatables, o pueden serlo por el recuerdo, ¿no? Pero también dejan huella por las decisiones o los comportamientos que dejamos, ¿no? Si un sujeto se queda pegado al narcisismo, sobre todo a sus etapas iniciales, o realizan una regresión al yo narcisista, tiene muchos inconvenientes realmente. Porque tienen que, pagar un peaje. Si hay algo que se impone, es la realidad con sus exigencias, ¿no? Esto nos indica que un tipo de personalidad narcisista está combinada, está invitada obligadamente a crear irrealidades a su alrededor con el objeto de que su propio mundo interno quede intacto, es decir, grandioso o hipertrófico en cuanto al valor adjudicado de omnipotencia. Para que estas irrealidades a las que está llevado el narcisista patológico se puedan llevar a cabo, necesita de algo, de la participación de los mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para escapar de la angustia. Mecanismos como el aislamiento, la regresión, la transformación en lo contrario y es el que vamos a comentar posteriormente, que es la desmentida o la renegación. Se trata de mecanismos obligados, cuyo destino es un viaje al narcisismo idílico que se encuentra en nuestra memoria, sosteniéndose como opción cuando las cosas van mal. Unas defensas que nos parapetan allí, donde nos creamos ser dioses, en ese tiempo en que aún no estábamos separados, al menos del todo, de nuestra madre y de nuestros deseos omnipotentes. Ahí es donde las analíticas no saben que este destino regresivo, en busca del Olimpo, tiene peajes complementarios. Implica la aparición de pulsiones distintas a las que se manifiestan en sujetos que se ubican en la fase objetal, es decir, las que se relacionan con los objetos exteriores. Son pulsiones parciales, destructivas, pulsiones muy primitivas y poco diferenciadas. Y es por esto mismo la importancia que le damos al abordaje del narcisismo, ¿no? Freud postula dos tipos de narcisismo, el primario y el secundario. En su última formulación unifica el narcisismo primario y el autoerotismo, que es la práctica sexual del estadio narcisista. Freud lo considera como un modo a través del cual la energía sexual se vuelca principalmente sobre el yo, sin posibilidad de investir objetos, es decir, es anobjetal. En uno de sus primeros textos, en el proyecto de Psicología, Freud plantea la existencia de un tiempo primero, mítico, de felicidad absoluta. Este concepto es fundamental porque producirá una marca respecto de las satisfacciones venideras. Esta satisfacción es autoerótica, en un lazo indiferenciado con la madre. En ese momento donde el yo está en formación, queda investido con los atributos de completud y que a la postre los sujetos tendrán la tendencia a regresar para recuperar lo que Freud denominaba su majestad el baby. La condición para este lugar es que exista otros, en este caso quiero indicar los padres, que le adjudiquen a su hijo o a ese niño el concepto de un lugar simbólico. A esta conformación de atributos de completud le corresponde la concepción teórica que llamamos yo ideal, que es el amor de sí mismo, de que en la infancia goza el yo real. Cuando se precipita posteriormente lo que denominamos la castración, va a conllevar el abandono de estas satisfacciones narcisistas, de estas primeras satisfacciones narcisistas. Y conformará el intento, como no, de recuperarlas mediante otra formación, que es el ideal del yo, y que será el núcleo de lo que posteriormente se conformará como el superyo. Respecto al narcisismo secundario, Freud siempre postuló la definición de que corresponde a un posicionamiento libidinal posterior y aparece como resultado del repliegue de la libido sobre el yo, a consecuencia de la desinvestidura de objetos exteriores. Es decir, una vez que el sujeto ha ido al exterior, pasa algo, obliga al niño a replegarse y a volver
a ese estado anterior, donde no había el objeto exterior, solamente el yo, el cuerpo, ¿no? Autoeróticamente. Para Freud, el amor objetal, en definitiva, las relaciones de objeto, es una obligación que está determinada por una cuestión cuantitativa. La libido del yo puede desbordarse. ¿Por qué? Porque si hay mucha o hay una cantidad determinada, ¿no?, tiene que distribuirla entre el yo y el objeto exterior. Porque si se pasa ese cierto umbral, el yo enferma. Ahora vamos a poder articular toda esa cuestión del narcisismo que estamos señalando desde Lacan. Saben que Lacan fue un lector muy minucioso de Freud y lo interpretó, aportando cosas nuevas o afinando las cosas que había dicho Freud en su momento o cambiándolas simplemente. Lacan no hace distinción entre los dos tipos de narcisismo, entre el primero y el secundario. Articula, sin embargo, tres elementos, que es el narcisismo, el estado del espejo y la formación del yo. El narcisismo se pone en juego en el estado del espejo, que es donde se inicia la formación del yo. Por tanto, el narcisismo y el yo están emparentados. Para Lacan, lo que caracteriza al espejo es una estructura narcisista porque la libido se dirige al propio cuerpo en un tiempo en que sigue existiendo para el niño la posibilidad de muerte por insuficiencia vital. Es decir, que nos está diciendo que todavía hay una dependencia absoluta del niño hacia ese gran otro materno en ese tiempo. Lacan apunta a una unidad que contribuye a la formación del yo. Antes de que el yo pueda afirmar su identidad, esta se confunde con la imagen que lo forma, pero que lo aliena de modo primordial. La característica central para Lacan de esta fase es la formación, la alienación, la unidad corporal y afectiva, y una ausencia de relación con el otro. Esta unidad que nos referimos viene dada o está conformada por la imagen que le ofrece la madre a su hijo y el propio hijo. Cuando Freud postula la satisfacción mítica, Lacan lo asemeja al término goce, que es un concepto traído de la filosofía del derecho hegeliana. Cuando Freud postula que el lugar de completud está postulado por la relación íntima madre e hijo y la narcisización que los padres hacen del hijo, que le otorgan un lugar simbólico, Lacan señala que el niño es ubicado por otro en posición de objeto. El lugar simbólico es el falo materno, aquello que le falta a la madre, para alcanzar ¿el qué? Su completud. El niño intentará identificarse con el deseo de la madre, es decir, con el objeto que pueda colmar el vacío que tiene la madre. Esto hace correspondencia con el primer momento de Edipo para Lacan, donde la relación del madre e hijo está articulada con ese elemento que es el falo, que es aquello que puede obturar justamente la falta de la madre. Y el niño está totalmente sujeto al deseo, por lo tanto, de la madre. Y está completamente alienado, entonces, a la dialéctica fálica, es decir, ser o no ser el falo. He ahí el dilema, ¿no? Este es un aporte fundamental de Lacan para la comprensión de la dinámica del lugar que ocupa el niño y la identificación con el objeto, que supone, colma el deseo de la madre. El narcisismo primario de Freud es equivalente a una situación de paraíso fálico que conlleva una asociación indiferenciada, gozosa, con el gran otro materno. Para Lacan, el narcisismo secundario, sin refrendar el término, es aquel por el cual el niño, aún tomando un objeto exterior a un otro como objeto amoroso, se encuentra y se ama a sí mismo de nuevo. Es decir, si existe una relación de objeto, es en la medida y en tanto en cuanto pueda volver a encontrarse y amarse. Las relaciones de objeto con los otros también se determinan desde el atravesamiento del espejo. Ese otro no es sino la madre que le ofrece al niño una gestalt exterior, una imagen de sí mismo. Esta imagen hace posible una relación del organismo, el cuerpo, con su realidad. Es decir, la identificación alienante a partir de la imagen ofrecida desde ese otro, que es la madre, es lo que hará posible el paso al reconocimiento de que existe ese otro. En el momento que se identifica y hace suya la imagen del otro, posibilita el comienzo de distinguir al otro como diferente. Indicamos antes de que la anorexia y la bulimia están involucrados en este proceso que llamamos narcisismo. Y es por eso que la aduana por la que están atravesadas ambas es el yo ideal,
donde la omnipotencia, el paraíso idílico, es el modo de su existencia. Y están emparentados con lo que sucede en las adicciones. Por ello, los trastornos de la alimentación son tomados también como adicciones. Cuando la adolescencia está llamada a abordar la sexualidad, la diferencia de los otros, su identidad, su subjetividad, se enfrenta a todo esto que significa bajo el significante de completud y de falta. Si ya la adolescencia es un tiempo de duelos y de pérdida, la anorexia y la bulimia no lo aceptarán y decidirán regresar al paraíso omnipotente declinando su pérdida. Separarse es perder para ganar otra cosa, pero primero se pierde y la otra cosa no es el fado. Dijimos que íbamos a nombrar un mecanismo de defensa importante, ¿no? Por lo menos brevemente, que es la desmentida, la renegación en términos freudianos, ¿no? Introducimos la presencia del mecanismo, es el mecanismo en la anorexia. Bagatini, una psicoanalista, dice que es la desmentida de la delgadez, que a su vez es la desmentida de la muerte, de la dependencia del objeto y de la diferencia de los sexos. Chamorro, por su parte, dice que desmentimos para no angustiarnos ante esa imagen de nosotros mismos tan contraria de la que nos ofrece el narcisismo infantil. Por eso nos podemos dar cuenta de que una anoréxica extremadamente delgada, de esas que se pueden ver en algunas fotos, ¿no?, muy llamativas, ¿no?, puede perfectamente desviar su mirada o incluso no percibir cómo está su cuerpo, porque utiliza el mecanismo de la desmentida. ¿Para qué? Para no angustiarse justamente entre esa realidad que puede ver y la otra realidad que solamente puede ver en su cabeza. Que sí, que en esa otra realidad que hace referencia a la omnipotencia infantil. Para ello, ahí se puede ver, es el mecanismo de la desmentida. Permite esa operación. Cuando la anoréxica se niega a comer, está intentando decir, por otra parte, como señala Rebol, lo que quiere. ¿Qué quiere? Palabras. Palabras que hacen lo humano, que lo insertan en una historia, que lo vinculan a un gran otro, pero en una dependencia diferente de la comida, que lo escriben como un ser de deseo y no solo de la necesidad. A diferencia de la anorexia, la madre del sujeto bulímico se va a presentar con la falta, demandando ser obturada. Y desde aquí el sujeto bulímico le recae la cosa de taparla. A su vez, también la adolescente bulímica está interesada en ocultar la propia falta, constituyendo a ese otro gran otro madre como donador, no en el sentido del amor, sino de ese objeto que también cubriría su propia falta. Higuaín presenta 4 elementos del desorden bulímico. Los señalamos: la excitación previa, la elección de los alimentos, la soledad, la voracidad casi sin masticar, lo más rápidamente factible y que no se dé cuenta de lo que está haciendo. Es un tragar que solo se detiene, se para cuando no queda nada más ya, o cuando hay un malestar corporal que se precipita, indicando que ya no se puede más. La bulimia se presenta como la ambición de ser quien colma al otro, ese imperativo de no dejar de comer, de estar entregado a un goce que lo proviene de ese gran otro. La bulimia muestra al sujeto, para su gran decepción, que desaparece subjetivamente. Se precipita como esa alienación en el deseo del otro, de ese gran otro, rebajado por el sujeto a una demanda insaciable del otro. La madre intentará obturar su falta de manera incluso, digamos, natural casi, ¿no? Y es por eso necesario la aparición del tercero, que es el padre, que está más allá de esa terna y que se encuentra a la espera para poder ejercer su función. Esto constituye, justamente a partir de ahí, el segundo momento del Edipo para Lacan. Si la madre mira a ese tercero, o mejor, lo ama, será entonces cuando el hijo pueda darse cuenta de que no es el único que está ahí, ¿no? Por eso es muy curioso, ¿no? Es decir, el hijo lo puede vivir como un intruso al padre cuando el intruso realmente, en todo caso, es él, porque él aparece después que el padre, porque la relación de pareja ya estaba establecida. Sin embargo, el niño, o incluso los niños, podemos escuchar a los niños que no pueden decir eso, no pueden decir que el padre es un intruso,
¿no? Que es una manera muy particular de no decir que el intruso justamente es él. O de que justamente el padre es un intruso en la medida que con su madre hacía ese vínculo simbiótico donde, con el falo, entre ellos dos y el falo. Entonces el padre es vivido como un intruso porque es el que interviene a partir de ahí, ¿no? Ese, decíamos, ese padre es el que parece tener también, si lo mira la madre al padre, y lo considera un objeto importante para ella, porque puede parecer que es el que tiene el secreto de aquello que falta. Y permite a la madre, por supuesto, mostrarse como faltante. De esta forma el padre aparece como el tercero o el cuarto. El cuarto si tenemos al tercer elemento, o introducimos el tercer elemento como que es el falo. El cuarto sería el padre, ¿no? Se produce entonces el giro de ese gran otro materno al gran otro paterno. Y así se accede a lo que llamamos el mundo simbólico, ¿no? En la bulimia, la madre no ubica al padre como objeto de su interés. Este es lo que se precipita ahí para hacer algo con su falta, con aquello que no tiene, ¿no? Sino que recae en la hija y ella se hace cargo. Entonces será la hija eh, que no cede un segundo tiempo del Edipo, o el padre no se muestra, si lo queremos ver así, con toda su eficacia en su función, no es, no es desplegada su eficacia, se precipitan entonces circunstancias determinadas que pueden hacer que el adolescente tome la actitud inconsciente de realizar el regreso al mundo de la omnipotencia infantil. El acto bulímico gira alrededor de la falta y de su cancelación. De ahí la culpa de los sujetos de dejar de dar a la madre, de dejarle con ese sufrimiento, con la falta. En el momento de las crisis bulímicas, la adolescente intenta recuperar, captar aquello que supone haber poseído alguna vez, el objeto perdido en Freud o el objeto A de Lacan. Da carta de existencia a un objeto que nunca ha tenido como tal un estatuto. Estos objetos ocuparon en su momento el lugar de crear la ilusión de que ellos en su momento eran el objeto que podía obturar la falta en ser del sujeto. Pero son, como decíamos, una ilusión. Estos objetos se pierden, por ejemplo, en el destete, para siempre. Por último, para finalizar ya, quería hacer esa pequeña aclaración sobre el gran otro materno y el gran otro social. El gran otro social es el gran otro completo. La característica del gran otro completo o el gran otro social es por ejemplo, el capitalismo a través de sus objetos, como puede ser Amazon, Google, ¿no? Todos estos dispositivos, ¿no? Que se han convertido en amos, ¿no? De la vida de los sujetos. Ahora con la importancia también de los algoritmos, todo esto que, bueno, hablaremos de ello quizá en algún otro momento porque es algo como muy determinante, muy importante para el futuro y para la actualidad, ¿no? Bueno, eh, el gran otro completo está caracterizado porque tiene todo aquello que el sujeto pueda necesitar. Esto es lo que se produce en el capitalismo, que es lo que vende. Vende que cualquier producto es aquello que necesitamos y que es el que nos va a ayudar a alcanzar la felicidad más absoluta o lo siguiente, ¿no? Es un otro que se muestra, por lo tanto, sin falta, omnipotente, y que opera en sustitución de la caída de la ley, empujando al sujeto hacia un lugar de goce. Goce que imposibilita una satisfacción real, parcial, posible, pero real. Respecto al otro materno, es el otro de la anorésica, ¿no? El gran otro materno, y de la bulímica, es un gran otro que no puede ofrecer su falta, y por tanto su amor. Las demandas del hijo son interpretadas siempre como necesidades reducidas a eso, y por tanto su respuesta está en ese mismo plano. Su consecuencia es que el camino hacia el deseo queda obturado, la situación para el hijo entonces es comprometida, sin muchas posibilidades, y que decimos las dos posibles, en principio, que eso abre la boca y lo traga, con las consecuencias que puede tener todo eso, o se niega y entonces dice que no, con las consecuencias también que puede tener todo esto. Bueno, pues hasta aquí era lo que quería eh, indicarles, ¿no? Y bueno,
Les agradezco mucho su atención. Ha sido un placer estar entre ustedes. Bueno, y si quieren hacer preguntas, pues por supuesto estaré encantado de poder intentar responderlas, ¿no? Entonces, eh, de momento no veo ninguna pregunta. Vamos a esperar si hay alguna pregunta y si no, pues, bueno, será síntoma de algo, ¿no? Que no haya ninguna pregunta, ¿no? Bueno, parece que se mantiene el síntoma. No hay preguntas. Bueno, les agradezco de todas formas su participación, su escucha. Espero que les haya servido o que les pueda servir para su actividad o para su reflexión, para sus preguntas que se hagan ustedes, para sus pacientes. Y como saben, bueno, estamos a su disposición en ISFAP para aquello que ustedes estimen oportuno. Les agradezco, por lo tanto, su participación, su atención y nos vemos en la próxima. Hasta luego.